Hola, en este video continuaremos abordando el tema de ángulos. En especial, veremos la clasificación de los ángulos por su magnitud, la clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas y además aprenderemos a encontrar el valor de los ángulos a través de una ecuación lineal. Clasificación de los ángulos por su magnitud. La magnitud de un ángulo depende de su abertura, comprendida entre los lados, y no de la longitud de estos. De acuerdo con su magnitud, se clasifican en los siguientes elementos. Agudo es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Recto es aquel cuya magnitud es exactamente de 90 grados. Gráficamente se representa con un cuadrado. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Los ángulos llanos o lados colineales son aquellos que miden exactamente 180 grados, es decir, representan media circunferencia. Por otro lado, también tenemos los ángulos cóncavos o entrantes. Son aquellos que miden más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y por último, tenemos los ángulos perigonales o de vuelta entera. Son aquellos que miden exactamente 360 grados o miden toda la circunferencia. Ahora abordaremos la clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas. Los primeros son los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma es igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por otro lado tenemos los ángulos suplementarios, cuya suma es igual a dos ángulos rectos, 180 grados. Y finalmente tenemos los ángulos conjugados. Son aquellos ángulos cuya suma es igual a cuatro ángulos rectos, o bien 360 grados. A partir de esta clasificación podemos resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, si el ángulo A es un ángulo complementario del ángulo B y sabemos que el ángulo A mide 39 grados, podemos determinar cuánto mide el ángulo B. Como son ángulos complementarios, ambos ángulos deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo A más el valor del ángulo B deben sumar 90 grados. Como el ángulo A mide 39, reemplazamos este valor en la fórmula y vamos a determinar cuánto vale el valor de B. Como este número 39 es positivo, pasa del otro lado como negativo. Por lo tanto, el ángulo B sería el resultado de restar a 90 el valor de 39, dando un total de 51 grados. Segundo ejemplo, si el ángulo A es un ángulo suplementario del ángulo B y el ángulo A tiene un valor de 95 grados, vamos a determinar cuánto mide el ángulo B. Como son ángulos suplementarios, ambos ángulos tienen que sumar 180 grados. El ángulo A más el ángulo B deben sumar 180 grados. Como el ángulo A mide 95 grados, reemplazamos ese valor en la fórmula y como este 95 es positivo, pasa del otro lado como negativo. Por lo tanto, el ángulo B sería el resultado de a 180 restarle el valor de 95, que nos da el valor de 85 grados. Último ejemplo, si el ángulo A es un ángulo conjugado del ángulo B y el ángulo B mide 211 grados, vamos a determinar cuánto mide el ángulo A. Como son ángulos conjugados, el ángulo A más el ángulo B deben de sumar 360 grados. Como el ángulo B mide 211, lo reemplazamos en la fórmula y determinamos que ahora la incógnita es el ángulo A. Este 211 es positivo, pasa del otro lado de la igualdad como negativo y por lo tanto el ángulo A sería el resultado de la resta de 360 menos 211. Por lo tanto, el ángulo A mide 149 grados.
Encontrar el valor de los ángulos a través de una ecuación lineal. Utilizando los conceptos que vimos anteriormente de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados, es posible hallar el valor de la variable x y determinar la medida de cada uno de los ángulos, recordando que los ángulos complementarios suman 90 grados, los ángulos suplementarios son una semicircunferencia, es decir, suman 180 grados, y los ángulos conjugados son una circunferencia completa, por lo tanto, tienen que sumar 360 grados. Vamos al primer ejemplo. Debemos de encontrar el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Lo más recomendable primero es asignarle un nombre a cada uno de los ángulos. Por lo tanto, vamos a determinar que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este sería el ángulo C. Como son ángulos suplementarios, eso lo podemos determinar ya que la circunferencia de los ángulos miden 180 grados. La suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que sumar 180 grados. Ahora vamos a reemplazar el valor de cada uno de estos ángulos por las variables que los están conteniendo. Por lo tanto, el ángulo A lo vamos a reemplazar por x menos 10. El ángulo B está representado por 3x. Y el ángulo C está representado por 2x menos 20. Del lado derecho seguimos dejando el 180 grados. Y ahora lo que tenemos es una ecuación lineal con variables x y términos independientes. Lo que vamos a hacer es simplificar los valores de x y de los términos independientes, para lo cual vamos a sumar una x más 3x más 2x. 1 más 3 más 2x me da como resultado 6x. Y todos los que sean términos independientes, es decir, los números, los vamos a pasar del otro lado de la igualdad, pero con signo contrario. Este 180, como no cambia de lado, se queda tal cual. Este menos 10 es negativo, pasa del otro lado como positivo. Y este menos 20 pasa del otro lado como más 20. Finalmente realizamos la suma de 180 más 10 más 20. Y obtenemos un resultado de 210. Finalmente, este 6 se está multiplicando, va a pasar del otro lado de la expresión dividiendo. Por lo tanto, el valor de x sería el resultado de dividir 210 entre 6. Y obtenemos un valor de 35 grados. Ese sería el valor de la variable x. Una vez que ya conozco que el valor de x es igual a 35 grados, ya puedo reemplazar este valor en las incógnitas de x menos 10, que era el valor del ángulo A, 3x, que era el valor del ángulo B, y 2x menos 20, que es el valor del ángulo C. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de x por 35. Como el primer ángulo es igual a x menos 10, si yo reemplazo el valor de x por 35, me da que sería 35 menos 10 y por lo tanto el ángulo A valdría 25 grados. Ahora bien, el valor del ángulo B es igual a 3x. Reemplazando el valor de x por 35, me da que sería 3 por, reemplazamos el valor de x por 35 y me da 105 grados. Por último, me falta encontrar el valor del ángulo C. El ángulo C está determinado por la expresión algebraica 2x menos 20. Voy a reemplazar el valor de x por 35 y me va a quedar 2 por 35, que es igual a 70 menos 20. 70 menos 20 es igual a 50 grados. Y ahora sí ya determiné cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Aquí ya tengo los tres resultados. El ángulo A lo calculamos con un valor de 25 grados, el ángulo B determinamos que valía 105 grados y el ángulo C tiene un valor de 50 grados. Si yo quiero comprobar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, habíamos visto que eran ángulos suplementarios, por lo tanto tendrían que sumar 180 grados. Reemplazamos el valor de A por 25 grados, el valor de B por 105 grados y el valor de C por 50 grados. 25 más 105 más 50 me da el valor de 180 grados. Por lo tanto, lo que hemos determinado es correcto.
Vamos a realizar un segundo ejemplo. En este caso tengo un ángulo recto, y lo sé porque tiene aquí un cuadrado y ese ángulo mide 90 grados, que está dividido en dos elementos. El primer elemento le vamos a determinar el ángulo A, y el segundo elemento le vamos a determinar como el ángulo B. Como habíamos visto que es un ángulo recto, se trata de ángulos suplementarios, es decir, la suma de ambos tiene que dar 90 grados. Ahora vamos a reemplazar el valor del ángulo A por la expresión algebraica x menos 10 y el valor del ángulo B por la expresión algebraica 2x menos 20 igual a 90 grados. Lo que debemos de hacer es encontrar el valor de x simplificando la ecuación lineal. Nuevamente lo primero que hacemos es sumar las x, 1x más 2x me da el valor de 3x y todos los términos independientes los pasamos del lado derecho con signo contrario. Este 90 no cambia porque ya estaba en el lado correcto, pero este menos 10 si lo pasamos como un más 10 y este menos 20 lo pasamos del otro lado como un más 20. Por otro lado, vamos a sumar 90 más 10 más 20, obteniendo un valor de 120. El último paso que tengo que realizar para encontrar el valor de x es este 3 que está multiplicando, pasarlo del otro lado de la expresión, pero dividiendo. Por lo tanto, x sería el resultado de dividir 120 entre 3. Al hacer la operación, obtenemos que x tiene un valor de 40 grados. Una vez que conozco que x tiene un valor de 40 grados, podemos reemplazar en los ángulos A con valor x menos 10 y B con valor 2x menos 20. Vamos a reemplazar entonces el valor en las incógnitas. X es igual a 40 y como A es la expresión x menos 10, vamos a reemplazar la x por 40, quedándome el resultado de 40 menos 10, que me da un valor de 30. Por lo tanto, el ángulo A vale 30 grados. Vamos a realizar el ángulo B. Este ángulo está determinado por la expresión 2x menos 20. Voy a reemplazar el valor de x por el valor de 40. 2 por 40 menos 20. 2 por 40 es 80 y 80 menos 20 es el valor de 60 grados. Por lo tanto, para este ejercicio, el valor de A vale 30 grados y el valor de B vale 60 grados. Si sumamos 30 grados más 60 grados, me da el ángulo recto, por lo cual los resultados son correctos. En este siguiente ejercicio tengo un ángulo conjugado, es decir, la magnitud de la suma de ambos ángulos es igual a 360 grados. Vamos a determinar que el primer ángulo es el ángulo A, cuya expresión está determinada por 7x más 16, y el ángulo B está determinado por 4x más 14. Vamos a realizar entonces la suma del ángulo A más el ángulo B, que debe ser igual a 360 grados, ya que son ángulos conjugados. El ángulo A está determinado por la expresión 7x más 16 y el ángulo B está determinado por la expresión 4x más 14. Toda esta expresión me debe de sumar 360 grados porque es un ángulo conjugado. Como en los casos anteriores, voy a realizar la suma de las x. 7x más 4x me da como resultado 11x. Y todos los términos independientes, es decir, los números, los paso del otro lado de la expresión, pero con signo contrario. El 360 no cambia de lado porque no cambia de signo porque está en su lado correcto. Este 16 es positivo, pasa del otro lado con signo negativo, y este más 14 pasa del otro lado como menos 14. Al hacer la suma de 360 menos 16 menos 14, me da como resultado 330 grados. Para encontrar el valor de x, este 11 está multiplicando la expresión, va a pasar del otro lado pero dividiendo. Por lo tanto, x sería el resultado de dividir 330 entre 11, lo cual me da como resultado 30 grados. Este sería el valor de x. Nuevamente, hay que recordar que el ángulo A está determinado por el valor de 7x más 16
y el ángulo B está determinado por la expresión 4x más 14. Ya habíamos determinado que el valor de x es igual a 30 grados. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de x por este valor. Como el ángulo A es igual a 7x más 16, vamos a reemplazar x por el valor de 30. 7 por 30 más 16. 7 por 30 me da 210 y 210 más 16 me da el valor de 226 grados, el cual sería el valor del ángulo A. Por otro lado, el ángulo B está determinado por 4x más 14. 4 por 30, que es el valor de x que acabamos de determinar, más 14. 4 por 30 es igual a 120 grados, más el 14 me da 134 grados. Por lo tanto, si yo sumo 226 grados más 134 grados, voy a obtener los 360 grados que representan un ángulo conjugado. Y con esto hemos concluido con la clasificación de los ángulos por su magnitud y por la suma de sus medidas. Además, aprendimos a calcular el valor del ángulo a través de una ecuación lineal. Gracias.